Hola, hoy vamos a hablar de labios. Te voy a hacer ejemplos con mis labios que son súper difíciles. ¿Por qué digo que mis labios son difíciles? Porque son delgados, porque tengo muy marcado el borde, entonces no puedo truquearlos tanto y es sencillamente eso. O sea, eso es lo que lo hace difícil. Por acá tengo una mordida de un perro, creo que fue aquí o acá, no me acuerdo qué lado está. Entonces me falta un cachito de labio. Pero bueno, fue un accidente de infancia. No, todo bien. Quiero dejar claro que no hay una forma correcta e incorrecta per se. Son técnicas que cada quien usamos para encontrar el camino hacia lo que nos parece apropiado. Que normalmente es balance, equilibrio, resaltar algún rasgo del rostro, cosas por el estilo. O sea, no es que, uy, tu vida va a cambiar si lo haces de una u otra forma. Bueno, puede ser, pero no es para tanto. Es maquillaje. No quiero que piensen que estoy diciéndoles, no, es que esto tiene que ser así, si no, no funciona. Porque cada quien tiene que entender sus gustos y preferencias. Primero voy a definir qué es lo que yo haría en mi tipo de labio para que se vea bien en cámara y todo esté chulo. Justo el balance es bien importante. Yo tengo algo del labio inferior y casi nada del labio superior. O sea, yo cuando sonrío, desaparece el labio superior completamente. El delineador es importante para poder crear dimensión. Hay dos tipos de delineadores esencialmente, seguramente hay más, pero bueno. Los que son como de larga duración, como este de Urban Decay, los Glide On, que son normalmente fórmulas a base de gel que se aplican muy fácil, pero después de un poquito tiempo se sella y entonces ya no puedes manipularlo tanto. Esos son muy buenos. O los tradicionales, que son los que yo uso más, la verdad, porque se me hacen más flexibles, me dan más tiempo de trabajo, en fin, que son como estos de Mob o los de toda la vida de MAC. Pues este ha tenido mucho amor, está chiquitín. O como este de Kevin O'Quan. O los de Italia Deluxe, por ejemplo, que son súper buenos también. A mí en general me gusta en mi técnica de aplicar maquillaje, como que suelo seguir estos pasos, que es preparar la piel, hidratar los labios, a veces me olvida, pero siempre es mi intención. Poner un muy buen bálsamo, hacer la piel, el maquillaje, o sea, base de maquillaje, contorno, etcétera. Luego hago los ojos, luego regreso a la piel, polvo, rubor en polvo, todos los polvos y luego ya me voy a los labios. Entonces ya estuvo suficiente tiempo el hidratante como para hacer lo suyo y entonces lo remueves completamente. Y después incluso pasas un poquito de polvo por los labios, así un poquitito, para que quede una superficie más bien seca. Esto va a hacer que sea mucho más fácil dibujar. O sea, cuando no lo hago bien, o sea, cuando un poquito extra de lo que debería. Entonces, recomendación, no dejen que eso les pase. Este de Mob, que es el M1990, que es un color que está inspirado en el Spice original de los 90. Entonces, lo que hago es empezar por el borde, justo donde ves así ese pequeño, o sea, que sigue siendo tu labio, pero ya tiene como nada más, ya no tiene color. Ahí es donde voy a ponerlo. Y si se fijan, tomo el lápiz en una posición horizontal, completamente así. Esto me da mucho más control en la aplicación y me permite ir creando la forma. Normalmente me gusta usar de afuera hacia adentro cuando quiero dar como más volumen y aquí cuando quiero una línea más recta hacia afuera. No sé si ven, cuando hago así, tengo una línea más recta y aquí ayuda a tener más volumen. Aquí me invento un poco más mi labio, pero aquí casi ya no hay nada. Entonces eso me ayuda a generar la ilusión de que este está un poco más llenito.
ya se ve un poquito la diferencia entre ambos. Y tiene que ser muy sutil. En mi caso en particular tiene que ser súper sutil porque si no se va a ver mucho dónde está ese borde. Si tus labios son más, digamos, no tienen tanto ese filo, digamos, del bordecillo, puedes jugar e irte todavía a más grande, sin que se note tanto. Y como todo está tan sequito, yo puedo trabajar bastante bien, bastante tiempo sin agobiarme. Entonces recuerden siempre estar concentrados y voltear y alejar un poco el espejo, acercar para ver detalles. Y ahí vas empezando a trabajar el balance. Y si se fijan, todo lo hago con la boca seria, porque cuando yo empiezo a sonreír, mover así, voy a alterar la forma del rostro. Y puedes, o sea, luego es muy y entonces le empiezan a dar con gusto y cuando lo cierro se ve como toda choca la boca. Tip, para la forma tiene que estar la boca seria, normal, a lo mucho con una sonrisa de hipócrita, así. Y ya. Y luego abajo voy a definir hasta dónde quiero abrirlo más abajo. Y lo mismo, si se fijan, aquí está, tengo una sombra que es la proyección de mi labio hacia abajo. Lo cual, aquí tengo un hoyito, tal cual. Y mucha gente lo tiene. Entonces, ese es tu límite. Y solo relleno donde falta color. Ahora, cuando llegamos al borde, aquí se empieza a complicar la cosa. Es muy fácil generar este efecto. Cuando llenas todo hasta afuera y como que sigues la línea natural desde aquí hacia el extremo, puedes generar el efecto de que los labios se vean así. Y esto no nos gusta. Esto se ve en general feo. O sea, ¿por qué? Porque se ve la boca como triste. Entonces, en vez de enfatizar ese tipo de rasgos, de aquí te das como que, uy, ya me voy para arriba. Y si llegas a la comisura, pero como por dentro. Ujú. Y aquí es donde ya entra la sonrisa. Con sonríes tantito, ves donde hay huecos y nada más rellenas. Ujú. En cualquier caso, si ves un error, lo que sea, pues agarrar un cotonete, un Q-tip, un hisopo o como le llamen, donde sea que estés viendo este video. Y limpias el bordecillo igual, así planito y nada más limpias. Con esto ya tenemos la forma general. Puedes dejarlo así y aplicar un lipstick. Voy a aplicar, por ejemplo, este mate. Este es de Laura Mercier. No sé si existe el color todavía. Sé que la fórmula lo sigue haciendo, pero no sé si existe color. Y ya aplicas en el resto. Este me gusta porque es como mate, pero no súper seco. E incluso ahí ya puedes usar o sea, si lo aplicas directo, puedes usar un pincel o simplemente el dedo y con eso integras como el color con el delineado. Eso te va a dar muy buena durabilidad y obviamente siempre es buena idea o sea, limpiar el exceso. Con eso, así. Si haces presión, bien presión, con eso quitas el exceso de producto. Y
Ahí se va a ver muy bien. Incluso si quieres como súper larga duración, a veces yo sí uso un poquito de polvo translúcido y lo aplico ya después de haber quitado el exceso. En general. Y esto, o sea, no se va a mover con nada. Ahora, esto bajó mucho el tono, obviamente, ¿no? Entonces lo que hacemos es reaplicar todo, tanto el delineador como el labial. Ahora, lo que va a generar es un poquito más de contraste, entonces voy a cambiar este lápiz por otro también de mauve, pero un poco más oscuro. Bastante gris también, porque me gusta ese efecto como muy frío. Y lo mismo, ya sigues nada más donde ya habías dibujado. Otra cosa, si se dan cuenta, el movimiento no es intentar hacer una línea así de, uy, ya yo, una línea. Sino vas como si estuvieras dibujando. ¿Eh? Bueno, y después ya pueden ver como que el contorno mucho más oscuro. Pero ahora les voy a enseñar con un labial más cremoso y pincel. Va a ser Myth de MAC. Y lo mismo, lo aplico al centro y lo voy difuminando. Este es más nude, más... Vamos a tener un look muy finales de los 90s. Cuando hagan eso, solo es... Y ya. Entonces, como les he dicho en otras ocasiones, al final, el mejor resultado va a ser siempre a partir de hacer capas y capas y capas ligeras hasta que construyes lo que quieres. Creo que esto da un buen resultado. Ahora, realmente de aquí puedes ir hacia cualquier color, podría haber sido cualquier cosa. Los pasos son exactamente lo mismo, todo funciona, solo pues, lo adaptas al color que tú quieras. Puedes generar este tipo de contrastes, hacerlo con un color que sea exactamente igual para tener todo en el mismo, eh, o sea, que sea un color sólido, muy definido. A mí en particular para cosas muy gráficas, sí me gustan mucho los liquid lipsticks. Porque siento que puedo crear líneas súper afiladas, ¿no? Pero puedes trabajarlo sobre algo similar. En caso de colores más potentes como el rojo, les voy a enseñar cómo hacerlo. Voy a retirarlo con una toallita para maquillaje a prueba de agua. Importante es cuando estás haciendo labios, exfoliar bien los labios. O sea, sí hidratarlos bien y después puedes usar justo una toallita como esta y tallar para exfoliarlos bien. En general, el mantenimiento de los labios es bien importante para usar lipsticks. Aquí muchas veces yo delineo primero, otras veces hago el rojo primero. Entonces, todo es válido, pero creo que es más fácil. Primero haces un poquito de color directo con el liquid lipstick. También me gusta más con pincel que con eso porque esta a veces deposita demasiado producto. Y creas una forma general, o sea, no te preocupas mucho. Esto es tal cual siguiendo tu forma natural de los labios. Que esto tal cual podría ser un look, ¿no? O sea, lo difuminas todo y está bien. En labios chiquitos, si haces eso, pues vean, se ve la boca como... Entonces, normalmente con labios chiquitos sí tienes que truquear un poquito para que el rojo no se vea tan chiquito. Este es rojo brillante, entonces está padre. Pero si vas por un color más oscuro, más vino o por ahí, sí definitivamente vas a necesitar
delinear un poquito por fuera porque el efecto de labios oscuros se hace que se vea más chiquito todavía. Ya puedes empezar a construir con tu propio pincel. Y la técnica es la misma que con el lápiz. El dedito aquí te sirve de apoyo, es un soporte. Y ahora sí me voy a ir hasta acá abajo. Y lo mismo, cuidando no extender demasiado en las comisuras. Ahora sí voy a usar un delineador. Voy a usar el Cherry de MAC. Y lo mismo. Definir detalles. Siempre recuerden que tenga buena punta. O sea, sí sáquenle punta a sus lápices. Cuando acuestas más el lápiz, tienes más control de por dónde estás haciendo el trazo. Y esta parte ya quedó súper definida. Ahora vamos a hacer la simetría arriba. Y el balance y todo eso es práctica. O sea, es ir aprendiendo a entrenar el ojo, vas encontrando dónde está la simetría, poner mucha atención. Y entonces ahí en unos labios bastante más complicados quedó una boca bastante decente. O sea, no se me ve, o sea, triste, no se me ve súper plana. Y si se fijan, lo único que transfirió fue el delineador. Porque el otro pues es la prueba de transferencia y estuvo suficiente tiempo para sellarse solo. Hacemos otra capita. Y sobre eso voy a aplicar el mismo labial anterior. Esto lo puedo hacer con un, no con un liquid lipstick, con un labial normal si quieres un acabado glossy. Y los pasos serían los mismos. Solo sí, entre la aplicación original y el lápiz hay que quitar el exceso de labial. Porque obviamente hay que quitar los emolientes del color que estabas usando. Me gustan mucho los labiales tradicionales. O sea, el liquid lipstick solo lo uso en rojo. Básicamente es como que lo único que uso. Ahí creo que la aplicación ya está perfecta. No sé ustedes qué opinan. Yo que se ve muy bien. Y obviamente sobre esto puedes aplicar un gloss. Y la transferencia es mínima. O sea, hay, obviamente, porque no estoy prometiendo que no lo haya, pero es mínimo. Podrías poner un poco de polvo. Podrías poner otra capa. Pero yo creo que en general este es suficiente. Y luego está el factor mantenimiento como persona decente. Y es abrir bien la boca para comer. Tal vez la bebida tomártela con un popote. O aprender a vivir con los labios rojos. Porque algo que creo que o sea, como que la gente se desespera, pero porque no entiende que pues esto es un compromiso. O sea, tienes que decir, ok, voy a usar los labios rojos. Entonces voy a tener que comportarme como una persona que usa labios rojos. Y eso es mantenimiento. ¿Ok? Eh, Obviamente, cuando tienes muy bien definido tu borde y todo, el retoque es muy fácil porque esto no lo mueves tanto, lo que mueves es más bien lo que está adentro, ¿no? Entonces, sí, te puedes ya retocar más con tantito labial del centro y todo bien. Ya cuando quieres como más definición o traes como un maquillaje mucho más cargado, lo que sea, puedes aplicar un poquito de corrector en las comisuras, como en el borde. Si ves necesidad de pulirlo, si te se levanta un poquito un ladito o algo, lo que sea, ahí puedes corregirlo con un poquito. Yo prefiero intentar trabajarlo sin el corrector. El corrector es como lo que haces cuando te equivocas, generalmente. O si tienes como pigmentación o demás alrededor de los labios, o tienes que dar una forma nueva a los labios, porque tal vez, por ejemplo, hay gente que puede tener este más caído que este. Y entonces tienes que subirle, entonces tienes que corregirle con tantito corrector la forma. Son detallitos, pero todo depende del balance, equilibrio, intención, etcétera. Pero bueno, espero que les haya gustado.
Siento que está bastante completo aquí este tutorial sobre cómo hacer labios. Y quería hacer algo bastante más detallado porque no lo había hecho. He hecho puros videos muy cortitos. En fin, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Bye bye.